Cuando yo trabajo con layouts, desde código, vamos a ver que algunos elementos pueden disponer de un ID, de un identificador. Cuando yo, por ejemplo, arrastro un botón, vemos que el botón en el campo ID dice @+id barra button 01. Esta es la manera de definirle identificadores a los elementos. Poner @+id barra y el ID que quiero tener. Ahora vamos a ver por qué se coloca así. Se podría poner de otra manera, pero no nos va a ser útil. Por ejemplo, si yo coloco un view, este view también le ha colocado @+id view1, y así puedo colocar cualquiera, por ejemplo un text view, y vemos que el text view también tiene un text view 1. No obstante, el primer text view que dice Hello World, que vino creado por la plantilla de Eclipse y de MotoDev Studio, no tiene identificado un ID. Si buscamos la propiedad ID está vacía. Yo acá podría ponerle @+id y llamarle, por ejemplo, texto1. Podemos poner el nombre que queramos. Cuando se le ponemos el nombre, fíjense que aparece aquí. Es una buena manera cambiarle el nombre que viene por defecto, porque después nos lo vamos a encontrar. Entonces este le podemos poner texto2 y este le podemos poner botón. Todo esto también, por supuesto, se puede cambiar desde el XML. Aquí, en lugar de botón 1, le ponemos botón y a este texto2. Ahí tenemos algunos IDs. La pregunta es, ¿para qué sirve ese identificador? Vamos a recurrir a nuestro código fuente de Java. Si recordamos, tenemos un código fuente por cada actividad. En realidad podemos tener la cantidad de clases que querramos, pero por lo menos vamos a tener una clase por cada actividad, así como una clase por cada otro de estos componentes que forman una aplicación de Android, como por ejemplo los servicios, o los receptores de intenciones, o los proveedores de contenido. Aquí, en setContentView, estábamos definiendo que lo que queríamos poner en pantalla es el layout que está definido en el archivo main.xml. Eso es lo que estamos definiendo aquí. Si yo investigo esta clase llamada R, esta clase misteriosa, vamos a ver que tengo varios atributos. Y uno de ellos, por ejemplo, dice ID. Y ID, cuando coloco punto, vamos a encontrar que están disponibles todos los identificadores que colocamos en el XML como @+id barra y algo más. De hecho, poner @+id es una marca, es una bandera para el entorno, para en este caso el ADT, el Android Developer Tool, que está disponible también adentro de MotoDev Studio, para que genere una constante dentro de la clase R por cada uno de los elementos. Por ejemplo, texto1. Pero miremos el tipo de dato. El tipo de dato es un entero. Sin embargo, era un text view, pero acá dice que es un entero. ¿Qué pasa? Los identificadores en realidad son constantes que representan enteros. ¿Cómo hago yo entonces para usar ese identificador como un objeto? Porque está claro que al ser un entero yo no puedo tratarlo como si fuera un text view. Para eso entonces vamos a crearnos un objeto de clase textView, vamos a llamarle por ejemplo texto1, y para poder traer mediante este ID el textView, vamos a usar un método que se llama findViewById. Y casualidad, lo que recibe por parámetro es un entero identificando el ID, que es justamente esto que tenemos aquí. Lo otro que me está faltando es que no conoce qué es la clase textView. Eso lo que tenemos que hacer es importar android.widget.textView. Notemos que están todos en la clase widget. Entonces, con findViewById y pasándole r.id, la ID del control que hemos colocado de otro lado, rápidamente podemos obtener una instancia de ese control en memoria. Ahora, tenemos otro problema, y es que por defecto findByView devuelve un view. Como él no sabe, a partir de un entero, él no puede saber si es un texto, si es un botón, si es un mapa. Yo tengo que castearlo. Por eso aquí tengo unas ayudas por parte de Eclipse que me permiten castear automáticamente esto a TextView. Entonces ahora tengo el texto. ¿Qué puedo hacer con el texto? Lo que yo quiera. Recordemos que estos son objetos. Todo lo que yo genero en XML se podría haber hecho desde código Java, haciendo un nuevo TextView, por ejemplo. Puedo definirle cualquier propiedad a ese TextView. Por ejemplo, el texto. O le podría definir cualquier cosa que ustedes quisieran. El color de fondo. Tengan en cuenta que los colores de fondo aquí son enteros, no son strings, o sea que aquí tenemos que poner 0x y el color. Por ejemplo, así. O sea, igual que cuando le ponemos numeral o almohadilla, pero en lugar de poner ese carácter usamos 0x, que es una manera de representar un número hexadecimal dentro de Java. También si quisiéramos, podríamos cambiar el texto. Justamente, tenemos una propiedad texto. Y miremos que el texto no recibe un string, recibe algo que se llama char sequence. Aquí podemos invocar a la ayuda si quisiéramos. Desde aquí mismo tenemos un acceso directo a invocar a la ayuda. Entonces se nos abre un navegador con la ayuda en HTML de la clase y así podríamos leer todas las clases. Es en realidad una interfase.
que se pueden aplicar a muchos tipos de clases, entre ellos la clase string. O sea que yo le puedo pasar un string cuando recibo un char sequence. Entonces le vamos a pasar hola desde código, por ejemplo. Y vamos a probar y ejecutar esto. Está instalando la aplicación, ha comenzado la actividad y vemos que dice hola desde código. Esto realmente ha funcionado sin ningún problema. Entonces, ¿cómo podemos acceder a todo desde código? Mediante el texto. Por ejemplo, si quisiera hacer lo mismo con el botón, tendría que venir aquí y poner que voy a crear un botón, botón 1, y voy a decir find view by id, r.id.button01, y esto tengo que castearlo a button, y al botón 1 entonces le puedo cambiar propiedades. Por ejemplo, también definir el texto. Entonces de esta manera yo puedo recibir y guardármelo en una variable, por ejemplo, de clase, o podría obtener los valores de los textos que el usuario ingresa en un campo de texto. Podría hacer muchas cosas todo accediendo con find view by id y después usando el r.id. Lo que yo haya colocado del otro lado. Ahí tenemos el botón que dice presióname.